mis acoteros y acoteros, sean bienvenidos una vez más a tu canal Aco Creaciones. Mi nombre es Katherine por si no me conoces y el día de hoy te voy a enseñar a hacer un lindo japamala. Así que no perdamos más tiempo y vamos con el tutorial. Lo primero que vamos a hacer es nuestro punto deslizado o nudo deslizado. Y el punto que vamos a estar realizando es el punto popcorn. Si nos sigues en Instagram sabrás que ya te enseñamos a hacer este punto con 5 puntos altos, pero en esta oportunidad lo vamos a hacer de 8 y te voy a explicar cómo. Iniciamos con 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a dejar una cadeneta por fuera, por lo que nos queda nuestras 3 cadenetas, que es el alto de nuestro punto alto, ¿sí? Y ese va a contar como 1. Vamos a agarrar hilo, nos metemos por la segunda cadeneta y aquí vamos a hacer 7 puntos altos y con las 3 cadenetas quedarían 8. Llevamos 2, 3. Cuando hayamos terminado de hacer nuestros 8 puntos altos, vamos a alzar este punto, lo vamos a estirar para que no se nos escape, ¿sí? Nos vamos a ir, lo voy a acercar aquí, a lo que sería de estas 3 primeras cadenetas en la tercera o en tal caso en esta de al lado, ¿ok? Agarro mi punto, lo ajusto, voy a pasar ese punto hacia la otra esquina y este sería nuestro punto popcorn. Vamos a meter la aguja por el medio de este circulito que tenemos aquí. ¿Sí ven? Por todo el medio. Vamos a llevar nuestro hilo por encima. Vamos a agarrar hilo y lo vamos a pasar, es decir, no vamos a comer todos esos punticos que teníamos anteriormente. Y así quedaría nuestra primera pelotica. Ahora vamos para la segunda. Vamos a hacer 4 cadenetas. 1, 2, 3, 4. Agarro hilo y me voy a meter en la primera. Agarro hilo, saco mi aguja, estiro, ¿sí? Agarro hilo, me como 2, agarro hilo, me como 2. Así se hace el punto alto. Entonces ya llevo 2. Recuerden que es hasta 8. O bueno, si quieren hacer más o menos, eso dependerá de ustedes, de su gusto, de si quieren que quede más gordito o más flaquito. Eso depende de ustedes. Yo creo que una media sería de 8. Tenemos los 8. Alzamos el punto para que no se nos pierda. Nos vamos a meter en el primer punto que habíamos hecho, el primer punto alto. Vamos a agarrar el punto que habíamos soltado anteriormente y lo vamos a pasar hacia la otra esquina. Nos vamos a meter por el medio. Si pueden ver, aquí hay un círculo, ¿sí? Aquí hay un hueco. Aquí hay un huequito. Y nos vamos a meter por la mitad de
esto, vamos a pasar por encima nuestro hilo y lo vamos a tener aquí, porque si no lo hacen y lo hacen por los lados, miren cómo va a quedar. Como que no cierra completo, no queda como este que había quedado acá. Si en tal caso les pasa esto, ustedes lo que van a hacer es agarrar el hilo con la aguja y lo van a pasar por encima y van a cazar el punto que habían soltado y van a apretar, ¿sí? De esta manera, para que se ajuste y quede como el primero, de esta manera. Entonces, repetimos: 1, 2, 3 y 4 cadenetas. Nos metemos para hacer los puntos altos en la primera. Hacemos 8 puntos altos. Alzamos nuestro punto, lo estiramos y nos vamos a meter en el primer punto alto que habíamos realizado o en el segundo. Agarramos o pescamos nuestro punto que soltamos y lo vamos a pasar a la otra esquina. Queda este circulito, el cual vamos a cerrar metiéndonos por el medio. Pongo mi hilo por encima, agarro mi hilo y lo paso por los puntos que tenía allí. Y así se cierra. Y esto lo vamos a hacer hasta tener 108 pepitas. Cuando tengamos nuestras 108 pepitas, vamos a buscar nuestro inicio y esa cadeneta que habíamos dejado libre, ¿se recuerdan? Es donde vamos a entrelazarlas, el inicio con el casi final. Vamos a meter nuestra aguja allí, vamos a agarrar hilo y la vamos a pasar hasta el otro extremo y vamos a ajustar aquí. Ahora vamos a hacer la cuenta gurú o cuenta vacío, también se le llama, y esta la vamos a hacer mucho más grande. ¿Cómo la vamos a hacer? Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenetas. Ahora vamos a hacer doble puntos altos y nos vamos a meter en la primera cadeneta que realizamos. Y vamos a hacer 16 doble puntos altos. Aquí ya llevamos 2 porque recuerden que esta va a contar como 1. Tres, 4, 16. Igualmente vamos a alzar este punto y nos vamos a meter en el primero que habíamos realizado o en el segundo, no hay ningún tipo de problema. Vamos a enganchar, si ustedes se dan cuenta, yo meto la aguja por el medio del hilo del punto
y tranco con mi dedo y halo con mi dedo índice. Ahora que ya está ajustado allí, lo voy a pasar al otro extremo, ¿sí? Y este huequito es muchísimo más grande, si lo pueden notar. Entonces, lo que vamos a hacer es meternos de derecha a izquierda entre los puntos. Aquí estoy, aquí, aquí. Ahora de izquierda a derecha. Y hago lo mismo. Paso mi hilo por arriba. Agarro hilo y lo paso. Y como todavía me falta cerrar un pedacito, me meto por ese pedacito que había quedado, agarro hilo y aprieto. De esa manera hacemos la cuenta gurú. Y aquí le vamos a colocar un penacho, que es esto. Se los voy a enseñar a hacer rapidito. Tenemos nuestro hilo y tú lo puedes hacer del tamaño que tú quieras. Vas a agarrar tus deditos, los puedes estirar dependiendo del largo que lo quieras, ¿sí? Pero yo lo quiero pequeño. Entonces voy a darle muchísimos giros. Voy a envolver mis dedos y esto también va a depender del gusto que tú quieras. Si lo quieres bastante frondoso, si lo quieres bastante pomposo, pues le das más vueltas a la mano. Y si lo quieres bastante finito, chiquito, flaco, pues le das menos giros. Todo va a depender de tus gustos. Yo quiero mi penacho pequeño, pero bastante frondoso, muy gordito. Cuando yo lo haya tenido del tamaño que yo desee, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a picar por debajo igual que como comenzamos. Si tú comenzaste desde abajo, pues picas abajo. Si comenzaste arriba, picas arriba. Y también vamos a picar un pedazo, ¿sí? Como de 10 centímetros más o menos. Y ahora con mucho cuidado vamos a hacer lo siguiente. Vamos a meter por el medio el hilo que acabamos de cortar y lo vamos a amarrar. Fuerte. Le vamos a hacer doble nudo. Esto no se va a ver, ¿sí? Y ahora vamos a encajarlo o a coserlo, tejerlo de la siguiente manera. Nos vamos a meter por el medio, vamos a agarrar el hilo que está con nuestra japa mala, ¿sí? Y lo vamos a pasar
al otro extremo. Aquí me voy hacia la cuenta gurú y me voy a meter por la parte inferior, voy a agarrar hilo y lo voy a pasar hasta comerme el punto que tenía anteriormente. ¿Sí? Mira. Ahora vas a hacer 2 cadenetas y cortamos, alamos y apretamos. Ahora, todavía no hemos culminado con el penacho. Vamos a darle forma. ¿Cómo? Vamos a agarrar el hilo blanco para que haga un lindo contraste y lo vamos a amarrar. Por arriba. Tú le vas a dar el tamaño en esta parte. Vamos a apretar y le vamos a hacer un nudo. Y ahora, mira lo que vamos a hacer. Vamos a darle varias vueltas. Varias. Muchas. Sin que agarre el hilo de la cuenta gurú o de las pepitas. Vamos a girar. Con el hilo que habíamos dejado aquí abajito, vamos a hacer otro nudo. Aquí hacemos un nudo. Yo le hago un doble nudo. Bien, ahora cortamos aquí. Ya vamos a pulir todo esto. Y ahora vamos a cortar esta parte de acá abajo. Lo ponemos bien derechito y cortamos todos los hilitos, que no quede ninguno por ahí. Y esto lo vamos a pulir. Como lo peinamos, vamos a cortar para que todos quedan al ras. Ahora vamos a ocultar estos hilitos. Yo lo hago de la siguiente manera. Me meto por arriba, pero hacia un lado. Si aquí está esto en el medio, ¿verdad? Estos hilitos, yo me voy a ir hacia la izquierda y por arriba voy a ingresar aquí. Salgo, agarro uno de los extremos de este hilo y lo saco por arriba. ¿Sí? Lo estiro acá y corto. Igual voy a hacer con el otro lado. Para ocultar estos hilitos de acá, vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a meter por un costado de la cuenta gurú y bajamos hasta donde está el hilo, lo agarramos y lo sacamos por arriba y cortamos. Con este de acá igual, pero por debajo. Nos metemos por debajo de la cuenta gurú, agarramos el hilo que está por arriba y así culminaríamos este japamala. Y esto es todo por el video de hoy, espero que te haya gustado y si fue así regálame un like, coméntame si quieres algún otro video en específico para yo recrearlo y nos vemos en un próximo video. Bye.